Vamos a esperar a los demás. Por lo mientras, los que ya llegaron, vayan dejando su nombre completo en la sala, en el chat, por favor. ¿Sí me escuchan? Ok. Ok, parece que no vamos a tener muchos de ustedes. Solo han entrado 12. Solamente van a entrar 12 de ustedes porque no hay nadie más que quiera entrar. Bueno. Vale. Vamos a iniciar hoy con un tema nuevo. Este, Vamos a iniciar el día de hoy con farmacología, ¿vale? Vamos a iniciar con aspectos básicos, con conceptos básicos de farmacología. Es un tema bastante amplio. Vamos a intentar comprimirlo, resumirlo lo más que se pueda para que sea muy entendible. Cualquier duda, si tienen dudas, pues ya saben, me lo dejan en el chat o abren su micrófono y me la comentan, ¿vale? Vamos a estar intentando interactuar con ustedes para que vayan entendiendo bien la presentación, ¿ok? Bueno, vale. Conceptos básicos de farmacología. Muy bien. ¿Alguien de ustedes que quiera participar, que me pueda decir qué entiende por farmacología? Ariadna, Axel. Yo, Uh-huh. lo que yo entiendo por fármaco es la rama donde están todos los medicamentos, donde se producen los medicamentos y todo eso es a base de plantas y fórmulas y todo eso. Ok, gracias por tu comentario, Ariadna. Eh, ¿Alguien más que nos quiera comentar qué entiende por farmacología? Fernando, Axel y Naoli. Daniel, Jair, ¿alguien que nos quiera comentar qué entiende más por farmacología? Uh-huh. Por farmacología entiendo a todo lo que tiene que ver con medicinas desde su elaboración hasta distribución. Uh-huh. Ok, vale. Farmacología, Ariadna y Daniel estaban bien, solamente que Ariadna ya estaba yendo un poquito más por la farmacología, por la herbolaria. Es una parte, es una rama de la farmacología, pero como tal no es la farmacología. La herbolaria sí, se desprende a partir de plantas, pero la farmacología ya es como tal una ciencia, ya es el estudio como tal de. ¿Por qué? Porque la herbolaria, si bien tiene ciertas bases científicas, también no se ha estudiado como tal al 100%, y lo que se ha estudiado al 100%, pues ya lo tenemos como algún tipo de fármaco o medicamento, ¿vale? Entonces, bueno, qué bueno que tengan un concepto más o menos sobre qué es farmacología. Sí, tiene que ver mucho con los medicamentos, pero también tiene que ver mucho con el tipo de medicamento, las presentaciones de los medicamentos, porque
porque algunos son en pastillas, otros son en jarabes, porque algunos son en cápsulas, porque algunos son en aerosoles. ¿Para qué son? ¿Cuál es la finalidad? Estos los ingerimos y a dónde van o cómo actúan en el sitio de acción, ¿vale? Todo eso es farmacología. Vale. Conceptos y definiciones básicas. Hay farmacología clínica y la farmacología en sí como tal, ¿vale? La farmacología clínica. La farmacología clínica finalmente solo se basa en el estudio y el comportamiento de la utilización de los fármacos en un hombre sano o en una persona enferma, ¿sale? Específicamente también puede aplicarse en toda la población o en subgrupos específicos y en pacientes inconcretos, dependiendo del padecimiento o de la situación clínica, ¿vale? Farmacología, sus raíces vienen obviamente del griego, dice fármaco, que significa fármaco o medicamento, y logos, que significa conocimiento o estudio, ¿sale? Entonces el estudio de los fármacos o medicamentos, ¿vale? Estudia las propiedades de las sustancias químicas, fármacos y sus efectos y las funciones que tienen sobre los organismos vivos, ¿vale? Conceptos básicos de farmacología. Ahora, ¿qué es un fármaco? Un fármaco es cualquier sustancia que interactúe con el organismo y que modifica funciones biológicas o produce un efecto con actividad terapéutica, ¿vale? Por eso hay mucha, muchas personas que pelean porque la marihuana sea como tal un fármaco y se legalice, ¿vale? Pero como tal, hasta que no se pueda conseguir una dosis adecuada, efecto con la marihuana, no se va a poder llegar a un acuerdo como tal, ¿vale? Porque si bien la marihuana la encapsulan, la esterilizan y todo, pero los efectos pueden ser o diferir de persona a persona y también del tipo de resistencia que pueda llegar a tener, ¿vale? Obviamente, este es un efecto terapéutico. ¿Qué significa terapéutico? Terapéutico significa que, permítame, estoy escribiendo el chat. Ok, ok, que lo siento, se va. Entiendo. Vale. ¿Qué significa terapéutico? Que el efecto del medicamento tenga efectos benéficos como ayuda a la recuperación del mismo, ¿vale? Eso es terapéutico. Prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades. ¿Cómo podríamos diagnosticar con un medicamento? Hay algunos medicamentos que nos pueden orientar si o no van encaminados al diagnóstico específico que tenemos. Por ejemplo, si a un paciente con una indigestión continua, un reflujo inminente, que también tiene tos, le iniciamos tratamiento con unos medicamentos que ayudan a que no tenga tanto ácido gástrico y si al darle estos medicamentos la tos cede, muy probablemente era por una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sale? Y esto nos ayuda más que nada a confirmar el diagnóstico y no tener que hacer una endoscopía o un estudio mucho más elaborado o que pueda representar algún tipo de riesgo para el paciente, ¿vale? Los fármacos tienen principio activo, que es el sinónimo, y el nombre químico, que es el nombre genérico. El principio activo, así como el nombre genérico, podrían llegar a ser sinónimos, ¿sale? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante de cuáles son las diferencias entre un medicamento de patente y cuáles son las diferencias con un medicamento genérico, ¿vale? Finalmente, cualquier sustancia o el principio activo que tenga un medicamento es lo que nos va a generar el cambio o una actividad en el organismo vivo, ¿vale? Pero el nombre químico o el nombre genérico es ya el nombre que se le dio formalmente y que puede ser procesado o generado por otros diferentes tipos de laboratorios de forma industrial. Continuamos.
Lo que les comentaba, el medicamento del principio activo o sus combinaciones es elaborado por la técnica farmacéutica o el laboratorio farmacéutico que lo esté generando para el uso terapéutico o medicinal. Y también se le puede llamar como tal al medicamento o un sinónimo como una droga, pero no confundir con drugs, que es finalmente sustancias adictivas o psicoactivas, ¿vale? Es toda sustancia de origen natural o sintético con efectos sobre el sistema nervioso central utilizada con fines no terapéuticos. Por eso es importante que no se confunda con el vocablo de inglés drug, ¿sale? Se le puede llegar a llamar droga a un medicamento o drugs, pero siempre y cuando el contexto vaya en pro de tener entendido como que es un medicamento y no como tal una droga psicoactiva, ¿vale? Vale. Composición de un medicamento. Aquí sí nos vamos a tardar un poquito. Para que un medicamento pueda ser sostenible, tenemos el principio activo y el excipiente. El excipiente que va a ser es un vehículo, es el conducto por el cual el medicamento se va a mantener como tal estable. Es el conducto por el cual el medicamento va a ser transportado por el intestino, el producto por el cual el medicamento más fácilmente va a ser absorbido por los intestinos, por estómago, por el lugar específico donde se llegue a absorber, ¿vale? Ahora, hay diferentes tipos de excipientes. De hecho, todos los medicamentos deben de tener un tipo de excipiente y tiene que ser bien especificado. Hay algunos que tienen la leyenda de CBP. La CBP es cuánto baste para, es el excipiente, es el vehículo como tal. Por ejemplo, notamos que antes los herbolarios o los boticarios para generar un medicamento tenían que que moler varios tipos de medicamentos o plantas para poderle dar un encapsulado, un comprimido al paciente para que se pudiera sentir bien. De este lado vemos que utilizaban un motero, utilizaban ciertas listas que nos ayudaban a saber qué medicamentos específicamente se le tienen que agregar al comprimido para que el paciente se pueda sentir bien. Hay desde diferentes tipos este, hay diferentes tipos de principios activos, como se los comentaba. Pueden ser estas cápsulas, que son cápsulas de polvo, polvo comprimido. Pueden ser estas cápsulas que son de gel, que ya tienen un principio más o menos estable. Estos finalmente ya son secos. Y estos son comprimidos, pastillas o grajeas son como tal comprimidos, y lo mismo, el vehículo cambia. Aquí el vehículo es líquido, aquí el vehículo es polvoso y aquí el vehículo es sólido, ¿vale? Y dependiendo de estos es el lugar donde se van a absorber. Por ejemplo, estas que son semilíquidas, que solamente tienen una capa de plástico absorbente, se deshacen muy rápido. Finalmente el ácido gástrico las degrada y se empiezan a absorber desde el duodeno hasta, bueno, desde el estómago hasta el duodeno o el yeyuno, ¿vale? Todavía no llegan, estos casi no llegan al intestino. Tampoco esta cápsula de plástico también se deshace mucho más rápido, pero la diferencia entre esta y esta es que esta se absorbe mucho más rápido, pero también el efecto es mucho más corto, ¿vale? Esta, al tener que ser, al ser un polvo pesado, el intestino todavía tiene que digerirlo y lo tiene que fraccionar en diferentes partes para que pueda ser absorbido. Este tarda un poquito más en hacer efecto, pero el efecto puede llegar a durar hasta 6, 8 o hasta 12 horas dependiendo. Y los comprimidos llegan a durar más, ¿vale? Dependiendo de la dosis, dependiendo también del vehículo. Estos se degradan poco a poco y son de liberación prolongada. Pueden ir desde su digestión hasta una hora, hora y media y empezar a hacer efectos a esos tiempos. Y sus efectos pueden llegar a durar hasta 12 horas. También depende del paciente, depende del tipo de salud que tenga, de que también esté químicamente hablando. Son muchos los factores que intervienen en la absorción de un medicamento, ¿sale?
pero finalmente esto es el excipiente. Sale el vehículo que transporta el medicamento o la sustancia activa para que pueda ser absorbida en cualquier parte del intestino o en cualquier parte del cuerpo para lo que se haya sido diseñado, ¿vale? Formas farmacéuticas. Es lo mismo que estábamos hablando. Pueden ser cápsulas, pueden ser comprimidos o pueden ser grajeas. Estas de acá, nosotros comúnmente les llamamos pastillas, pero las pastillas son estas, ¿vale? Estas son grajeas, ¿vale? Estas son encapsulados. Si pueden ver también estos tipos de cápsulas que algunas llegan a ser transparentes, con pequeñas microbolitas que se ven pues bonitas hasta cierto punto a la vista, o estas que son como tal cápsulas de gel. Estas son muy interesantes porque, si notan, el medicamento no viene como tal en polvo, viene encapsulado y viene diferenciado entre unos y otros en bolitas. Viene bastante separado. Viene así porque, aparte, estos son como pequeños comprimidos, como pequeñas pastillas o pequeñas grajeas, insertados dentro de una cápsula. Lo más probable es que esta sea tal vez omeprazol o tal vez otro tipo de medicamento que sea de efecto mucho más duradero. Al venir así, ciertas cápsulas vienen un poquito, ciertas microcélulas vienen mucho más gruesas que otras para que la liberación pueda ser más tardada y el efecto se pueda mantener mucho más tiempo, ¿vale? Estas sí pueden llegar a estar hasta el intestino, pueden llegar como tal hasta el intestino delgado, ¿vale? De hecho, este es el por qué están de esa manera, ¿vale? La disposición a la que se adaptan los principios activos y excipientes, que son los vehículos, para construir un medicamento y posibilitar la administración. Por ejemplo, la elección va según la vía de administración, porque siempre que nosotros pensamos en mandar un medicamento, valoramos si puede deglutir, si tolera las pastillas, si tiene la suficiente apertura bucal como para poder ingerir una pastilla, porque finalmente por eso a los bebés o a los niños pequeños no se les dan pastillas, no se les dan grajeas, se les dan suspensiones, ¿vale? Dependiendo de eso es la vía de administración, ya sea oral, cutánea, inhalatoria o tópica, ¿vale? O intramuscular, hasta cierto punto también puede llegar a ser intramuscular, ¿vale? Características, situación concreta de cada paciente. No a todos los pacientes nos van a funcionar todos los medicamentos de igual manera. Dependiendo del estado de salud, nos van a durar más, nos van a durar poco, no nos van a ayudar absolutamente en nada, o nos van a generar reacciones alérgicas, ¿vale? El objetivo es finalmente la máxima eficiencia con los mínimos riesgos. Esto es a lo que me refería. Hay algunos medicamentos que vienen o que se les llaman homeopáticos o naturistas, que si bien yo no digo que sean completamente malos, pero no es lo más correcto, ¿vale? Porque para que una farmacéutica o un laboratorio pueda lanzar cualquier tipo de medicamento, se tienen que hacer muchísimos estudios antes de poderlo lanzar al mercado. Es por eso que, por ejemplo, les doy un ejemplo. Ahorita tenemos en general la pandemia o la contingencia por el COVID-19. ¿Hay vacunas? Sí, sí, ya hay vacunas. ¿Se puede dar a todo el mundo? No, no es posible. ¿Por qué? Porque aunque se tenga el principio activo, aunque se tenga la solución, no podemos producirla en grandes masas porque no se tienen todavía estudios suficientes para sustentar que puede ser mucho más benéfica que de los riesgos que pudiera llegar a generar, ¿vale? Finalmente las vacunas son principios activos de un virus que nos generan inmunidad. Entonces es como insertarnos como tal el virus, pero mucho más atenuado, pero algunos casi con la misma posibilidad de generar casi los efectos secundarios de una enfermedad como si realmente lo tuviéramos, ¿vale? Así lo mismo con esto, los medicamentos herbolares o los medicamentos homeopáticos no es la mejor opción, finalmente porque las personas o los laboratorios que los llegaran a elaborar, si es que son laboratorios y no son personal como tal, si los laboratorios que lo llegaran a producir tendrían que llegar a hacer un estudio con cientos de personas para ver
qué efectos tienen sobre algunas personas, qué efectos no, hasta cuánto es la dosis, etcétera. Por eso algunos herbolarios dicen solamente tómese un té de tanto de esto, cada tanto, pero finalmente no es una dosis adecuada porque las concentraciones varían. Si ustedes dejan un té de cualquier hierba o de cualquier compuesto, dependiendo de la concentración, dependiendo de la temperatura, dependiendo de qué tanta agua le agreguen al compuesto, es la dosis o la concentración del medicamento o de la hierba que ustedes van a consumir. Algunos pueden, esto está sujeto finalmente a entendimiento de las personas. Y hay algunas personas que lo entiendan como tiene que ser muy concentrado, como que tiene que ser muy diluido, y entonces los efectos y las concentraciones cambian. Por eso son peligrosos esos medicamentos en algunas ocasiones. En algunas ocasiones solamente actúan como placebos y realmente no tienen ningún efecto, y más que nada es el efecto psicológico que generan en las personas. La confianza, prácticamente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Si tienen alguna pregunta, abran su micrófono y Ya. los escuchamos. ¿Sí? En el caso de las inyecciones, ¿qué compuestos o cómo actúan en el organismo? Ok, vale. En el caso de las inyecciones igual tienen un vehículo que puede ser líquido, alcoholado o aceitoso, ¿sale? Los líquidos, los que vienen en líquidos, finalmente casi siempre son los antibióticos, pero también hay algunos otros que vienen en soluciones alcoholadas. Cuando las inyecciones duelen bastante es porque vienen en soluciones alcoholadas con aceite. Son sustancias que son difíciles de absorber para el organismo o que pueden llegar a generar algún tipo de lesión. Estas, una vez que entran en el organismo, finalmente tienen que ser intramusculares, porque con algunas personas que no saben inyectar, las inyectan subcutáneas o las inyectan intradérmicas, y entonces no se absorben como deberían de absorberse. Una vez que el líquido llega al músculo, el músculo siempre está interactuando con venas y arterias en un intercambio continuo de oxígeno. Al estar interactuando todo esto, el medicamento rápidamente se va por la vía venosa y llega como tal al hígado. Casi todos los medicamentos llegan al hígado, ¿vale? Hay algunos otros que no, que se metabolizan en riñón, hay algunos otros que no, que se metabolizan en intestino, ¿sale? En páncreas, en vaso, etcétera, o hasta en pulmones, ¿vale? Casi la mayoría llega líquido, vamos a usar de ejemplo como tal este. Cuando llega el medicamento por la vía venosa hasta el hígado, es metabolizado mucho más rápido y se libera una dosis grande de medicamento en la vía arterial o en la vía venosa, porque del hígado, recordemos que la vía venosa del hígado, de la vena porta inferior, llega hasta el corazón, ya metabolizado, y de ahí se distribuye hacia todo el cuerpo, ¿vale? Peligros con las inyecciones o con los medicamentos inyectables es que es una gran dosis, es una gran bomba de medicamento que es rápidamente distribuida, pero también como es rápidamente distribuida, también el efecto no es muy duradero, ¿vale? Una inyección más o menos se empieza a absorber a los 15 o 20 minutos, no como un medicamento comprimido que se empieza a absorber a los 30 o hasta la hora. Y entonces este medicamento se distribuye rápidamente durante en todo el organismo, todo. Hay algunos que pueden llegar a entrar como tal hasta a pasar la barrera hematoencefálica y llegar a pasar como tal hasta el cerebro. Hay otros que no, que solamente se quedan en médula, pero de que se reparten todo el organismo, se reparte, ¿vale? Son peligrosos porque a veces los tejidos no toleran tal cantidad y pueden llegar a generar o presentar efectos secundarios mucho más fuertes de los que se esperarían si se les dan por administración oral, ¿vale? Formas farmacéuticas. En cuanto a los medicamentos habituales, ahorita no tocamos como mucho las inyecciones porque es como otra forma. El seguimiento de los medicamentos de forma inyectable es un poquito más complejo que los medicamentos orales o tópicos o inhalatorios, ¿sale? Formas farmacéuticos, vemos que hay en comprimidos, hay en ungüentos, hay líquidos y hay gaseosos, ¿sale? En gaseosos aquí lo podemos mostrar como aerosoles. Eh, los aerosoles finalmente los utilizamos como vía inhalatoria para poder producir algún efecto benéfico en las vías respiratorias. Los efectos, los jarabes o las suspensiones que ya las tenemos en presentación líquida, lo mismo también tienen un vehículo
que nos ayudan a transportarlo a ciertas partes del intestino para que se puedan absorber. Los ungüentos, cremas o tópicos son sustancias que son diseñadas para que se puedan absorber en la piel como tal o en algunos otros tejidos como en los ojos. Hay ungüentos ópticos que son en los oídos o oftálmicos que se pueden aplicar en los ojos. Ungüentos, ¿vale? Como ciertas cremitas que son muy hidrolizadas y que tienen mucha afinidad por el agua y se pueden llegar a absorber de una adecuada manera, ¿vale? O los sólidos que ya los conocemos como grajeas, pastillas o cápsulas, ¿vale? Ahora, dependiendo, por ejemplo, las grajeas o las pastillas que tenemos tienen cierta efectividad si se administran por vía oral. Hay algunas personas que erróneamente también las muelen y las administran de esa manera. Hay que tener mucho cuidado. Cuando un laboratorio genera un comprimido, uno piensa que el medicamento se reparte uniformemente en toda la pastilla. Y por eso a veces se les llegan a recomendar que solamente tomen mitad de pastilla, un cuarto de pastilla, etcétera. Pero son con medicamentos muy puntuales con los que nosotros sabemos que realmente están distribuidos de manera uniforme. Pero no es así con todos los medicamentos. La mayoría de los medicamentos no están distribuidos uniformemente y entonces pueden llegar a tener medicamento más de un lado que del otro. Del otro pueden tener más el vehículo para transportarlo y del otro lado pueden tener más medicamento. Entonces algunas personas cuando parten a la mitad una tableta pueden llegar a tener o no el efecto deseado del medicamento porque finalmente puede ser por esto, porque pueden consumir solamente el vehículo y no completamente la sustancia activa, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque algunas personas, adultos, les dan a sus niños, dicen, bueno, yo me tomo media tableta porque mi hijo no se puede tomar media tableta. Si yo me tomo una tableta, mi hijo se puede tomar media tableta. Entonces, si hacen esto y le dan la mitad de tableta que sí tenía todo el medicamento, le pueden dar toda la dosis y puede ser contraproducente, pueden tener efectos secundarios por una sobredosificación, etcétera, ¿vale? Entonces, de preferencia, nunca, nunca, nunca apartan una tableta. Otra cosa por compartir tabletas. Por algo, las pastillas o las grajeas son de esa forma. Si nosotros partimos una tableta, la partimos a la mitad y entonces la degradamos de diferente manera. Si una pastilla se degrada y se va haciendo pequeña, 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 pequeña conforme va pasando el tiempo hasta que se digiera completamente, eso nos da un espacio en lo que qué cierta cantidad de medicamentos se está liberando, qué cierta cantidad de medicamentos se está absorbiendo, pero si nosotros partimos a la mitad de la tableta, llegamos al centro del tajo, entonces se deshace mucho más rápido y la dosis es mucho más alta. Así es mucho más fácil que se puedan llegar a tener efectos adversos en los medicamentos. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque es peligroso, ¿sale? Por algo están diseñados así los medicamentos. Si no se pueden machacar o moler, la de preferencia es mejor pedirle al médico si el paciente no se puede pasar el medicamento, lo mejor es dar una suspensión, que hay otra cosa con las suspensiones. Las suspensiones no se deben de diluir, tienen que tener ciertos cuidados, algunos tienen que estar en refrigeración. Siempre que ustedes tengan una suspensión indicada por su médico, a muchos de los médicos se les olvida que tienen que darles esas indicaciones pequeñas, pero son muy necesarias. Algunos de los medicamentos que son para los bebés o para los infantes tienen que meterse en el refri, tienen que estar a cierta temperatura para que no se degraden o pierdan su efectividad o aumenten su toxicidad, ¿sale? Hay algunos medicamentos que no pueden estar al sol, hay algunos medicamentos que no pueden estar en temperaturas altas o muy frías. De hecho, cada medicamento atrás en su etiqueta trae la leyenda de la temperatura a la que se debe exponer y a la que no, ¿vale? Más que nada, con esto hablo de los medicamentos antibióticos porque muchas personas los dejan hacia la intemperie y no deben estar ahí. Una vez abiertos y preparados, tienen que estar en refrigeración. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿No? Vale. Entonces continuamos. Medicamentos, diferencias.
Ya hablamos que los medicamentos son compuestos o son comprimidos que se utilizan para llegar a tener algún efecto benéfico o terapéutico en el paciente, ¿vale? Vamos a hablar de las diferencias entre medicamentos de patente y medicamentos genéricos. Los medicamentos de patente son aquellos que les comentaba que surgen de una investigación profunda que realiza un laboratorio con la intención de sanar un padecimiento específico. Por este descubrimiento se le otorga la patente, ¿sale? Siempre que ustedes descubran algún tipo de medicamento que sea bien estudiado, bien comprobado, pueden ustedes solicitar la patente para que solamente ustedes puedan producir ese medicamento, ¿sale? Pero la ley dice que solamente se puede tener la patente por unos 5 años. Terminado ese periodo, estos 5 años, cualquier tipo de laboratorio puede producir su misma fórmula. Ustedes tienen que liberar la fórmula a los 5 años. Lo que ya le hayan ganado del medicamento en esos 5 años va a ser de ustedes, ¿vale? Por eso es que los medicamentos de patente son tan caros. Finalmente son los laboratorios que se dedicaron para estudiar el medicamento, comprobaron, contrataron personal, contrataron personas que quisieran ser voluntarios para ver cómo funcionaba el medicamento en ellos, etcétera. Todos esos gastos tienen que ser retribuidos y por eso es que los medicamentos de patente son tan caros. No porque sean mejores, sino porque llevaron sus estudios y llevaron su investigación para realizar el medicamento, ¿vale? Entonces, terminados estos 5 años, tienen que liberar la fórmula para que otros laboratorios puedan replicarla, pero a veces, como estos laboratorios, solamente se libera la fórmula, pero no se llega a liberar toda la información ni la investigación de los laboratorios, porque finalmente son de ellos, ¿vale? Solamente se libera la fórmula. El laboratorio que tiene que reproducir el medicamento tiene que hacerlo con otros vehículos y tiene que estar investigando constantemente. Esa es la diferencia entre los medicamentos genéricos y de patente, ¿sale? Vamos a hablar de los medicamentos genéricos. Como ya se los había dicho, cuando se libera la fórmula y el medicamento y el laboratorio, cualquier laboratorio puede empezar a replicar la sustancia. Es un poquito complicado, pero se tienen que hacer ciertos estudios también, ¿sale? Aquí vemos las patentes del paracetamol, son el Tempra o el Tylenol. Y ya tenemos el nombre genérico o la sustancia activa, que es el paracetamol, que es el acetaminofén. Un medicamento genérico es todo aquel que presenta la misma composición cualitativa y cuantitativa en cuanto a principios activos y también la misma forma farmacéutica, ¿vale? Porque, si notaron, hay Tempra en gotas, hay Tempra en jarabe y hay Tempra en grajeas o pastillas, ¿vale? Entonces, cualquier medicamento que ya esté en una farmacia de genéricos, no es nada más porque un laboratorio lo haya sacado y así ya está. No, también tiene que haber demostrado ante Profeco, ante Cofepris, que tiene una bioequivalencia con el medicamento original o de patente, ¿vale? Si bien no se van a tener los estudios como tal de un medicamento de patente, de haber efectuado investigación o experimentación con cierta cantidad de pacientes y ver la cantidad de efectos secundarios que pudieran llegar a tener. Por eso es que la mayoría de los medicamentos genéricos tienen en la parte de abajo, si usted llegara a presentar algún efecto adverso, algún efecto no deseado, comuníquese a los departamentos de la COFEPRIS y trae el número para que se puedan comunicar. ¿Esto de qué nos ayuda? Nos ayuda a saber si el medicamento que están circulando en las farmacias son seguros, ¿sale? Entonces, si ustedes llegaran a pensar que tienen algún efecto secundario del medicamento, pueden marcar sin ningún problema estos números para poder reportar que tal vez tuvieron un efecto secundario del medicamento, ¿sale? Ya estaré en ellos si lo pueden investigar o no. Son buenos, los dos son buenos. Hay algunos medicamentos que los médicos sabemos que son tal vez mucho más rápidos de absorber y que le van a durar mucho más tiempo al paciente. Y entonces a veces los elegimos de patente, a veces no, a veces los elegimos como tal genéricos porque sabemos que realmente es lo mismo y que ya está el suficiente tiempo en el mercado como para saber que tienen una efectividad mucho más alta que los riesgos o afecciones que pudieran llegar a tener, ¿vale? Información necesaria. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Nos queda poco tiempo, nos quedan 45 minutos, de hecho. Vamos a dejarlo acá porque sí todavía nos faltan varias
varias diapositivas. Es que es un extremo un poquito extenso, pero solamente les estoy intentando dar lo básico y lo más entendible posible. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá sobre los medicamentos? ¿No? En la siguiente clase vamos a estar preguntando sobre cuáles son las diferencias entre los medicamentos de patente y genéricos, ¿sale? Espero que les haya quedado bien entendido. Y qué son los excipientes, qué son los vehículos, qué significa el CBP, etcétera, ¿sale? Si tienen dudas pueden ver el video en YouTube o pueden hacer anotaciones sobre lo que voy comentando en la clase, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? Para los que no se habían integrado, que son como unos 7, habíamos recomendado que pusieran su nombre completo en el chat para que tomáramos pase de lista ahí, ¿vale? Hay algunos que se están integrando mucho más tarde, ¿sale? Una vez pasados 15 minutos después de iniciar la clase, yo creo que ya no voy a aceptar que sigan entrando, ¿sale? Porque algunos se desconectan o se desconectan. Quiero pensar que tal vez es un problema con su internet, pero si es algún problema con eso, en cuanto se integren, comenten, no tengo problemas con mi internet, no me pude conectar, pero si se van integrando como a los 15 minutos antes de terminar la clase, pues es que no tiene mucho sentido realmente, ¿vale? Bueno. Lo nuevo, nuevamente, cuando vayan a mandar sus tareas, mándenlas en las fechas indicadas en los documentos, ¿vale? Porque si no, los mandan justamente cuando les llega la tarea a los 2 días, y entonces esa tarea era para entregar dentro de 2 semanas y la están entregando 2 semanas antes, y entonces se pierde con otros correos, ¿sale? Y tengo que estar buscando correo por correo de ustedes, cuál es la tarea, en qué tarea se entregaron, en qué tarea no entregaron, ¿sale? Entonces, cuando manden la tarea, que sean las fechas indicadas, ¿vale? Para que pueda ser calificada y no tengamos ningún tipo de problema, ¿vale? En general, solamente hay algunos de ustedes que no han hecho sus tareas y hay uno nada más que no me ha entregado absolutamente nada, ¿vale? Cuando no me han entregado nada o no me entregan ni parcialmente nada, se los hago saber en el chat o en el grupo de WhatsApp, ¿vale? De preferencia estén atentos a esos por si es que les llegó a mandar mensaje y nada más. Diana me mandó ayer su tarea por el WhatsApp. De preferencia no es lo mejor, pero explicó que no podía hacerlo por correo porque no podía llegar. Bueno, es válido y solamente espero que sea por esta ocasión, ¿vale? Bueno, cualquier cosa, estamos en el chat y mañana iniciamos otro tipo de clase porque vamos a empezar a ver residuos peligrosos, ¿vale? En ecología. Así que, pues, nada más. Con esto yo creo que finalizamos la clase y continuamos farmacología en la siguiente clase, ¿vale? Cualquier duda, estamos en el chat, ¿vale? Si ya dejaron su nombre, ya se pueden retirar, ¿vale? Aquí me espero un minuto más y ya, ¿vale? Hasta luego y que tengan buen día.